Muy bien, muy buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy con este nuevo estudio del libro de Nehemías. Llegamos al punto donde Nehemías entiende que muy probablemente él tenga que hacer un paso al costado de lo que está haciendo, pero él va a estar tranquilo porque hay personas que puedan seguir con su legado. ¿Por qué digo que le toca hacer un paso al costado? A partir de aquí, Nehemías desaparece un poco del cuadro principal de la historia, y a partir del capítulo siguiente, del capítulo 8, entra Esdras. Esdras, que funge como el que va a continuar esta reconstrucción, pero dando énfasis en la parte espiritual. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que no es algo que Nehemías le era ajeno, sino que Nehemías, su parte más profunda en la reconstrucción de Jerusalén, tuvo que ver sí con los muros, pero mucho también de la parte espiritual. Y hoy vamos a ver en estos versículos del capítulo 6 y el capítulo 7, cuando el trabajo se termina, tenemos que ser conscientes que la obra continúa. Cuando el trabajo se termina, la obra continúa. Y es así donde llegamos aquí al capítulo 6, donde decíamos al final del mismo, desde el versículo 15 en adelante, vamos a estudiar en esta mañana este punto importante de Nehemías. Versículo 15, estamos ahí, Nehemías capítulo 6, versículo 15, dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eliul en 50 ¿qué? 52 días, casi 2 meses. Le llevó reconstruir a Nehemías todos los metros, ¿sí?, de muro que protegían a Jerusalén. Es interesante todo esto. Y vamos a hablar un poco de números antes de meternos de lleno en lo que vamos a estudiar el día de hoy. 52 días, entonces dijimos, no alcanzan a ser 2 meses. ¿No es así? No alcanzan a ser 2 meses. Ahora pregunta, ¿cuánto tiempo estuvieron los muros de Jerusalén en escombros? No. ¿Cuántas generaciones? ¿Más? ¿Cuántos años? ¿Se acuerdan? 150. Más o menos, entre 100 y 150 años estuvieron los muros de Jerusalén en escombros. Pregunta, ¿durante ese tiempo no hubo quien dijera necesitamos los muros? Sí. Definitivamente. Incluso Jerusalén estaba expuesta con el remanente que había vuelto, con los que habían quedado. Sin embargo, por más que sabían que necesitaban los muros, nadie había asumido la responsabilidad o nadie había entendido lo que significaba reconstruir los muros. Y de repente llega un copero, porque no era más que eso Nehemías, no había mucho de su historia. De hecho, él había nacido en cautiverio, ni siquiera conocía Jerusalén, ni siquiera había conocido el esplendor de Jerusalén, más que por lo que le habían dicho, le habían comentado. Y cuando llega a su corazón, y cuando llega a su vida el informe de cómo está Jerusalén, un simple copero comienza a moverse, comienza a seguir lo que Dios le empieza a hablar, y decide ir a Jerusalén. Y en 52 días devuelve la seguridad y comienza a dar identidad a este pueblo. Ahora, curioso, porque dijimos que íbamos a hablar de números. En Nehemías capítulo 1, cuando Nehemías recibe la información, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿cuánto tiempo pasa entre que Nehemías se entera y luego Nehemías empieza a orar, a ayunar y a llorar? 40 días. No. Nada más dice días, ¿no? No. O 2 meses. 2 meses. Más. ¿Quién da más? ¿Por qué habla de un mes? Menciona 2 meses. 4 meses pasan entre que Nehemías recibe la noticia y Nehemías se presenta una vez más u otra vez delante del rey, y es allí donde comienza 4 meses estuvo Nehemías orando. 4 meses son ¿cuántos días? 120 días. ¿Y cuánto le llevó levantar? 52. Quiere decir que oró más de lo que trabajó. Interesante. Porque Nehemías tuvo claro siempre de qué se trataba esto. No se trataba de la ingeniería que podía aplicar en los muros, no se trataba de todo el esfuerzo físico que se iba a llevar, sino que se trataba que lo que Nehemías iba a hacer tenía un trasfondo espiritual. El trabajo se podía hacer, pero Nehemías entendía que la obra era aún más
grande, que la obra era aún más extensa y que iba a agrandarse todo esto, que iba a llevar mucho más, o iba a ser más profundo. 52 días llevó Nehemías, sin embargo tuvo 4 meses de preparación para levantar una ciudad que decía 150 años estaba en ruinas. Y lo que vamos a aprender hoy en cuanto a esto, el primer punto, es que toda batalla espiritual, hombres, completamos en nuestras hojas, toda batalla espiritual es más grande que cualquier batalla material. No hay batalla material que sea imposible llevar adelante. Pregúntenle a Nehemías. De 150 años a 52 días levantó todo eso, pero 4 meses y 7 intervenciones que aparecen en la Biblia, de Nehemías 1 a Nehemías 7, 7 momentos que Nehemías paró, meditó antes de tomar una decisión. Una decisión. Entonces, cualquier batalla espiritual es más grande que cualquier batalla material. Y esto nos recuerda el apóstol Pablo cuando escribe allí en Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Quién me lo lee por favor en sus hojas? 6:12. Porque no tenemos lucha, ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate qué interesante, porque si nosotros continuamos la lectura, lo que se dice tiempo después que Pablo escribe a los Efesios, se confirma aquí en Nehemías. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 16? Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué pasó? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron, ¿qué? Humillados. Y conocieron que, ¿por qué? Por nuestro Dios. Que por nuestro Dios había sido hecho la obra. ¡Wow! ¡Wow! Acá nunca se trató de la capacidad de los que levantaban los ladrillos, de la velocidad con lo que hacían, o la ingeniería que se incluyó, o el liderazgo de Nehemías. Dice que sus enemigos temieron a qué o a quién. A Dios. A Dios. A Dios. Los enemigos temieron a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que, ¿qué dice? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Sí es cierto, las batallas que liberó Nehemías fueron batallas duras, la obra fue grande, hubo desafíos y vimos dentro de los muros y fuera de los muros, pero la obra ahora estaba terminada y la victoria sabe diferente, sabe dulce. Porque los enemigos, dice, fueron humillados, porque ellos conocieron que quien había hecho la obra, quien había estado supervisando, quien había estado fijando cada ladrillo en aquel lugar era Dios, era nuestro Dios. Hombres, cuando nosotros hacemos la obra a la cual fuimos llamados, cuando nosotros asumimos el reto de parte de Dios en nuestras vidas, ¿realmente mostramos a Dios en lo que hacemos? ¿Con lo que decimos? ¿Con las decisiones que tomamos? Nehemías no la pasó nada bien. Sin embargo, nada lo detuvo. Nehemías no la pasó bien. ¿Sí? Él nunca se escudó detrás del apoyo que tenía del rey, del ejército que estaba a su favor, sino que incluso cuando enfrentó a Sanbalat, a Tobías, Gesem y a los árabes, le dijo: ustedes no tienen nada que ver con nosotros, no tienen parte en esto, porque ustedes no creen en el Dios que nosotros creemos. Y sin embargo vimos, y vamos a ver, que una y otra vez están dando y dando contra Nehemías. ¿Recuerdan la semana pasada? Le dijeron: hey Nehemías, nadie te reconoce, estás chameando duro, vente, vamos a pasar unos días aquí a descansar, a despabilarte, a sacarte las broncas de la cabeza. Y Nehemías dijo: no. Puede que el muro esté alto, puede que las puertas estén puestas, puede que el trabajo se haya terminado, pero la obra continúa. La obra continúa. Y Nehemías siempre fue congruente con lo que pensaba, con lo que hacía y con lo que decía. ¿Hay congruencia en nuestras vidas? ¿Puede la gente ver a través de mí a Dios? ¿Puede mi familia conocer a Dios a través de mi obrar? ¿De mi forma de hacer las cosas? ¿Puede la gente temer, no a mí, sino a mi Dios, porque realmente lo conoce?
¿Esa es la realidad que vivimos, que deseamos vivir para nuestras vidas? A veces no hay que decir mucho. A veces hay que hacer más. Y hacer más conforme a lo que Dios tiene planeado para nosotros. Lo importante es dar testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas. Definitivamente. Sí, eso es más que cualquier otra cosa. Hay personas que lo único que van a conocer de Dios es lo que tú y yo le vamos a mostrar. ¿Qué estamos mostrando acerca de nuestro Dios? Y déjame decirte algo, quizás nosotros ponemos a veces excusa a los enemigos, las cosas que pasan en nuestras vidas, las cosas que nos dicen. Pero es claro y completamos en nuestras hojas. El enemigo solo es humillado cuando Dios hace la obra. El enemigo solo es humillado cuando Dios hace la obra. Tú no fuiste llamado a luchar contra personas. Tú fuiste llamado igual que yo a hacer la obra de Dios. A hacer la obra de Dios. Por eso, punto número 2, que vamos a aprender acerca de Nehemías. Y es que debes concentrarte en lo que realmente es importante. Concentrarte en lo que realmente es importante. Versículo 17 dice: asimismo, en aquellos días iban muchas de las cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Y fíjate qué curioso, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Zacanías, hijo de Ara, y Jonaán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Aquí vemos que Tobías estaba emparentado con los que vivían adentro, y sobre todo con los nobles. Y versículo 19 dice: también contaban delante de mí las buenas obras que Tobías hacía, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. ¿Ven que todavía no acaban los problemas? Se habían filtrado los problemas, estaban adentro, venían de afuera. Sin embargo, esta es la última vez que vamos a ver que Nehemías va a mencionar a estos personajes. No los va a mencionar más. Porque él entendió que los problemas van a estar siempre, pero que no debían distraerlo, que no debían quitarlo de foco, que él tenía algo mucho más importante que hacer. Muchas veces a nuestro alrededor hay demasiados distractores en nuestras vidas. Y a veces hasta muy cercanos. Quizás los de Judá no tenían malas intenciones. Solamente cuidaban sus intenciones, cuidaban lo que era suyo. Y quería que Tobías y que Nehemías fueran amigos porque les convenía. Porque había que hacer negocios con ellos. Pero claramente Nehemías sabía quién era Tobías. Incluso en el capítulo 4 le va a dedicar unas palabras muy interesantes. Y orando a Dios le va a decir: todo el mal que me desea Tobías, ojalá y regrese a él. Y fue Tobías el que le dijo, la semana pasada que vimos: vente un rato con nosotros. Pero dice que la intención de ellos, ¿qué era? Matarlo. Fue Tobías, junto con Sanballat, que maquinaron las mentiras. ¿Se acuerdan cuando lo expusieron delante del pueblo? Cuando le mandaron falsos profetas. Cuando utilizaron incluso a las personas que estaban dentro del templo para ver de qué manera podían quitarle fortaleza a Nehemías. Pero Nehemías siempre enfocado en lo que era importante. Siempre enfocado en lo que era importante. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino que ¿qué? Las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hablar algo de importante en las cosas que no se ven, todas. Todo es importante. Apuntar a lo que es trascendental en nuestras vidas, a lo que va más allá de este plano terrenal. De este plano terrenal. La palabra de Dios dice que debemos apuntar, poner nuestras miradas en las cosas de arriba. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Son cosas que debemos entender. Buscar en nuestra vida lo que realmente es trascendente e importante. Y si no encontramos nada en este plano, que no vamos a encontrar más que obedecer a Dios para agradar a Dios, pero todo eso tiene una trascendencia eterna. Sí, a veces equivocamos las cosas importantes y a veces ponemos en el trono de Dios aquellas cosas que no son trascendentales. A veces ponemos en el lugar de nuestras vidas, en nuestro corazón, en lugar de poner a Dios en nuestro esfuerzo, ponemos el trabajo, ponemos nuestras ambiciones, ponemos nuestros vicios. Cuando Dios dijo: tranquilos,
Si estás trabajado y estás cargado, ven a mí. Yo te voy a dar descanso. Te voy a ayudar a enfocarte en lo que realmente es importante. Quizás los nobles no tenían la misma visión que Nehemías tenía. Pero sin embargo, Nehemías ya no se va a enfocar en ellos. Va a buscar agradar a Dios en todo, en todo. Pablo le dice a Timoteo, en la última carta que él escribe, segunda de Timoteo, le da un consejo en cuanto a cómo transitar, cómo transitar el tiempo que tiene por delante de Timoteo. Y dice, procura con diligencia, segunda de Timoteo capítulo 2:15, presentarte a Dios como aprobado. Y fíjate que aquí a Dios aprobado no es de panzazo. ¿Se acuerdan de esa película que salió hace algunos años? De panzazo. No es de panzazo. Tampoco es abusar de su gracia y su misericordia. Sino que sigue el versículo diciendo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué usa bien? La palabra de verdad. A veces no entendemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y creemos que lo trascendente tiene que ver con cuestiones de espiritualidad profunda, donde vemos luces, donde bajan ángeles del cielo, cuando simplemente tiene que ver con el deseo de obedecer a Dios y la práctica de obedecer a Dios para agradarle en todo. Pablo le dice a Timoteo, sé diligente, sigue el camino trazado, ve por la senda que Dios te trazó, que Cristo dejó en este mundo. Buscar la santidad, procurar la santidad. Dice, para presentarte ante Dios y no tener de qué avergonzarte. ¿Qué? ¿Nos vamos a avergonzar? Sí. Cuando llegamos delante de la presencia de Dios y veas que tus obras se han puesto a prueba y todas tus obras fueron obras que aquí se quedaron en este plano, dice que van a ser como madera, heno y hojarasca, se van a quemar. Entonces, ¿qué vas a poner delante de Cristo agradeciendo por lo que Él hizo? Porque la salvación no fue gratis. La salvación tuvo un precio muy alto, la sangre de Cristo. Y nosotros ahora somos siervos de Él, por amor. Y un día estaremos cara a cara. ¿Y qué depositaremos delante de Él? Buscar lo trascendente en nuestras vidas, que usa bien la palabra de verdad. Si tú me dices que tienes muchos años de cristiano y no conoces cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios para tu vida, te quiero decir es que jamás has leído tu Biblia. Porque nada que esté fuera de lo que dice la palabra de Dios es voluntad de Dios para tu vida. Todo lo que es voluntad de Dios para tu vida está aquí escrito en la palabra. Sí, pero no trae mi nombre. Pero si eres hijo de Dios, todo lo que guarda esta palabra es voluntad de Dios para tu vida. Y hay mucho por descubrir. Y todos los días Dios va a revelar algo nuevo. Y fíjate, dice, y Tobías mandaba cartas para asustarme, para atemorizarme. Sin embargo, a partir de ahora, Nehemías pone un punto final en la relación con Tobías, con Sanballat, con Gesem y con los árabes. Ya no más. No son importantes. No valen ni para robarme mi tiempo. Hay que mirar hacia adelante. Nehemías tenía un trabajo que hacer. Y no era salir a atacar a las personas, sino que su trabajo era solamente defender la obra de Dios y nada más. Y seguir adelante. Debemos estar dispuestos, completamos en nuestras hojas, a ser visto incluso como el malo, para hacer lo que es correcto. Correcto es mejor que bueno. No se olviden nunca de esto. Correcto siempre es mejor que bueno. Y 3, rodéate de las personas correctas. ¿Por qué? Nehemías en el capítulo 7 va a pensar, ahora sí, enfocarse en lo que continúa en la obra. ¿Y qué continúa en la obra? Versículo 7 dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este varón era varón de verdad y temeroso de Dios más que mucho. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y entrancarlas. Y señalé guarda de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa.
delante de su casa. Claramente Nehemías entendía que el temor a Dios y la integridad era importante. Era cuidar ahora, se trataba de proteger, se trataba de que lo que se había hecho, ya está, se hizo. Pero ahora hay que trabajar para cuidar lo que se ha logrado. Y me encanta porque dice que Nehemías va a tomar y se va a rodear de personas correctas. ¿Por qué decimos personas correctas? Porque aparecen aquí dos nombres otra vez. Hanani, su hermano, y Ananías. Estos nombres habían aparecido en el capítulo 1. Hanani había venido, se acuerda, y le había dado las noticias de cómo estaba Jerusalén. Y Nehemías le había creído, y esas palabras habían hecho eco en su corazón, y habían demostrado que Nehemías tenía una carga por Jerusalén, no por los muros caídos, sino porque Jerusalén había olvidado a Dios. Porque estaba el templo levantado y Jerusalén no adoraba. Y seguía en ruina y en escombros. Pero lo que más me impacta de este relato es que cuando menciona a Ananías, que lo pone como fuerza de la fortaleza de Jerusalén, porque era, ¿qué dice el relato? Era varón de verdad y temeroso de Dios. Varón de verdad y temeroso de Dios, ¿más que qué? Más que muchos. ¡Wow! ¡Wow! Fíjate, no te dice, era un gran guerrero, no te dice, era un genio en la arquitectura, no te dice, sino que dice que era un varón de Dios, que era un varón que temía a Dios y que era más que muchos. Más que muchos. ¿Te das cuenta que lo importante y lo trascendente no es lo que queda en este plano terrenal? Que para Dios vale mucho más un corazón correcto. ¿Te acuerdas cuando Dios escogió a David? David estaba allá, cuidando las ovejitas. Y cuando vino el profeta delante de su padre, él le presentó cada uno de sus hijos. Y todos rendían o todos llenaban las necesidades de la cuestión física. Todos eran guapos, altos, aparentemente ojo azul, no sé cómo eran. ¿Sí? Sin embargo, había uno que cuidaba allí las ovejitas. Y allí estaba el menor. Y cuando fue presentado, algo dijo el profeta en cuanto al pensamiento de Dios. Y dijo que Dios no ve lo que ve el hombre, sino que Dios, ¿qué ve? El corazón. El corazón. Y si queremos tener un corazón correcto, necesitamos rodearnos de las personas correctas. De las personas correctas. Si queremos tener un buen corazón, a la hora de ver de quién nos rodeamos, tenemos que entender que tenemos que tener personas que ayuden a forjar y a formar una vida que lleve corazón correcto. Y aquí viene la pregunta. En México somos muy dados a tener compadres o comadres. ¿Qué significa esto? Son las personas que, mira, no me van a decir nada, que van a estar siempre apoyando. Que si nos tenemos que deslizar, nos deslizamos juntos. Si nos tenemos que caer, nos caemos juntos, nos levantamos juntos. Pero eso no es ser un verdadero amigo. La palabra de Dios dice que amigo es aquel que hace que si yo choco con él, salgo de ese choque más afilado, dice la Biblia. Hierro con hierro se aguza. Y un hombre necesita a otro hombre para desarrollar carácter. Necesitamos amigos. A los varones, a los hombres, nos cuesta muchísimo hacer amigos. Te puedo asegurar que si hablamos de amigos, nos sobran los dedos de la mano, incluso hasta de una mano, para decir quiénes son nuestros verdaderos amigos. Porque cuando hablamos de verdaderos amigos, son aquellas personas que van a influenciar para bien mi vida. Son aquellas personas que te tienen que ayudar a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Sí, que te va a cuestionar. Sí, que no te va a aprobar todo lo que te dicen, pero te van a apoyar cuando te falten fuerzas. Y son personas que te van a proyectar a que seas ese varón que Dios quiere que seas. Son personas que te van a ayudar a crecer en tu fe. Eso es un verdadero amigo. Esos son los amigos que necesitamos. Y Nehemías lo demostró. Porque cuando a Nehemías lo invitaron a la fiesta, cuando lo invitaron a desconcentrarse, Nehemías dijo, no, espera, prefiero a Ananí y a Ananías en mi vida, porque ellos son hombres de Dios. Hombres de Dios. No digo que Nehemías era un aguafiestas, pero él entendía que era más importante rodearse de las personas correctas. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. No te dejes engañar. ¿Qué dice?
Malas compañías corrompen Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Pensabas que ese era un dicho? No, 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33 está ahí. Y es entender que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mira, podemos hacer un ejercicio de atrás para adelante. Si tus costumbres no son buenas, quiere decir que tus compañías no son las mejores. Si estás en un punto que te das cuenta que tus hábitos, tus costumbres no son buenas, tienes que empezar a rever por tus compañías. Por eso es importante tener amigos, pero buenos amigos. Dios nos permite tener cada semana un tiempo donde venimos aquí. Somos hombres, ¿ok? En este grupo de la mañana somos menos que el grupo de la tarde. Pero yo no creo que tú no tengas buenos amigos que quieras invitar a llegar a este lugar, a escuchar de la palabra de Dios. Y no es porque estoy yo, sino es porque la palabra de Dios se abre. Y cuando la palabra de Dios se abre, yo sé que Dios ha afectado tu vida en forma trascendental. Algo has aprendido. Por eso vuelves. A no ser que seas masoquista y quieras recibir y seguir igual. Pero yo creo que si tú quieres tener buenos amigos, dice la Biblia, debes mostrarte como buen amigo. Si tú realmente aprecias a alguien y quieres ser tu amigo, invítale a conocer de Cristo. Esos amigos de la secreta no cuentan, porque no le estás haciendo ni un bien a ellos, ni te estás haciendo un bien tú. Comparte de la verdad de Cristo. Comparte la verdad de Cristo, porque si tú eres un buen amigo y sabes que un día vas a estar delante de la presencia de Dios, creo que quieras que tus amigos no estén donde tú estés. Creo que quisieras pasar la eternidad con ellos. Presenta de Cristo, su obra en la cruz del Calvario. Y si no nos quedó claro, la palabra de Dios aún es más insistente y más tajante en cuanto a esto. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 dice, no os unáis ¿en qué? En yugo desigual. Y esto no tiene nada que ver, o solamente que ver, con la relación de pareja. Sino que el yugo desigual es en cualquier relación, sobre todo en los amigos. Y termina diciendo este versículo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Yo no entiendo esas relaciones que cada quien jala para su lado. Pero somos amigos. No, ahí algo está fallando. Yo sé que no muchas personas son tan dotadas, ¿sí? Quizás hay personas que no pueden ser tremendamente espirituales como tú necesitas, pero son personas que temen a Dios, son personas que te hacen bien. Esos son los amigos que debemos empezar a cultivar en nuestras vidas. Por eso mi consejo para cada uno de nosotros es que como hombre es tiempo de que busques un amigo. Completamos nuestro trabajo. Busca un amigo de verdad. Un amigo con el cual tú puedas compartir lo más íntimo de tu corazón. Puedas ser sensible y decirle, oye, necesito que ores por mí. No estoy pasando un buen momento. He tomado malas decisiones. Mi matrimonio está en crisis. No me llevo con mis hijos. No sé qué hacer con mi chamba. Ora conmigo. Ora por mí. Y por último, Nehemías, después de rodearse de las personas correctas, entendió que lo último que tenía que hacer, o parte de lo importante que debía hacer, era que nunca, y el consejo para nosotros es, nunca dejes de vigilar, completamos, nunca dejes de vigilar. Es decir, en otra expresión, nunca bajes la guardia. Nunca bajes la guardia. Fíjate, el muro ya estaba construido, las puertas ya se cerraban, y Nehemías dice, no abran las puertas hasta que el sol caliente, hasta que se pueda ver todo lo que puede entrar. Y no solamente eso, sino que dice el versículo 3, que señaló guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. De la misma forma que habían construido, cada quien delante de su casa, ahora cada quien debía cuidar esa parte del muro que le tocaba. Los muros no eran infranqueables, ya se habían caído una vez, ya lo habían volteado una vez. Pero ahora iban a tener que estar atentos, con la guardia alta. Con la guardia alta. Y no es casualidad que Nehemías haya dicho, no abran las puertas hasta que el sol caliente. Es decir, hasta que haya luz y podamos ver las personas que van a entrar a este lugar.
y podamos casi escanear y las personas tengan que andar cubiertas o no podamos ver porque es noche. ¿Qué sucedía? Cuando las puertas de un lugar eran abiertas, si alguna vez vieron alguna de esas películas de feudales y demás, ¿sí? Moradores que vivían alrededor de las villas venían y extendían como su mercado a las puertas del lugar, incluso en el patio central que había, y allí hacían sus intercambios y sus ventas. Y muchas veces aprovechaban los enemigos para infiltrarse. Aparte, Tobías, aparte Sanbalat, Gesem y los nobles tenían entre ellos tratos. Cuestiones que les convenían a ambos para hacer sus negocios. Y Nehemías dijo, hasta aquí. No más de lo mismo. Comienza todo nuevo y hay que tener la guardia alta. Nosotros que tenemos que estar cuidando el lugar donde Dios nos puso, cuidando nuestras vidas, para cuidar nuestras familias, para cuidar nuestros trabajos, para cuidar nuestras relaciones, para enfocarnos en lo que es importante, rodearnos de las personas correctas. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es lo que realmente Dios espera de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 16, versículo 17 dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Por eso Nehemías dijo, cuando el sol caliente, cuando todo se vea, vamos a ver quién va a entrar. Y vamos a elegir quién entra. Y si hay algo adentro, nos vamos a cuidar. Y si eso causa revuelo en nuestras vidas, dice, lo vamos a quitar. No hay más chance. El trabajo se terminó, pero la obra continúa. El trabajo se terminó, pero la obra continúa. Nehemías dijo, las puertas se deben abrir tarde y se van a cerrar temprano. Porque vivimos tiempos que demandan alta seguridad espiritual en nuestras vidas. Hay roces con el mundo, hay cosas que hacer con el mundo, pero no estamos ni pertenecemos a este mundo. 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes. ¿Y qué dice? Portaos varonilmente. No significa macho alfa, pelo en pecho y aquí se hace lo que yo digo. Sino es que yo soy capaz de hacer lo que la palabra de Dios dice. Eso es portarse varonilmente. Eso es portarse varonilmente. Y al final dice, esforzaos. Esforzados. ¿Qué quiere decir? No es fácil. No es fácil. No es fácil. Y señale guarda a los moradores de Jerusalén. A veces la victoria ganada nos deslumbra. A veces las batallas ganadas nos distraen. Hacen que bajemos la guardia. Pero ganar una batalla no significa que se ganó la guerra. Sino que hay que seguir adelante. Porque un enemigo se puede filtrar en nuestras vidas. Así hicieron con el caballo en Troya, ¿no? Bonito presente, pero adentro estaba la perdición. Así pasa muchas veces en nuestras vidas. Incluso en la seguridad de los muros pueden ser escalados. Y la fortaleza puede ser invadida. Por eso, hombres, un enemigo es fácilmente derribado de un muro cuando hay guardia. Queremos derribar enemigos, queremos hacer que no entren a nuestra fortaleza, debemos estar con la guardia alta. Debemos estar con la guardia en alto. Y quiero terminar en esta mañana con las preguntas que tienen allí en sus hojas. Preguntas para meditar y para terminar orando en esta hora. Primera pregunta. ¿Eres consciente de las batallas espirituales que estás librando hoy? ¿Hay batallas espirituales en tu vida? ¿Estás batallando y eres consciente? Quizás esas batallas espirituales tengan que ver con tu falta de comunión con Dios, con tu falta de tiempo de lectura, con tu falta de oración, con tu falta de comunión con Dios, con los hermanos. Quizás la batalla espiritual sea porque le estás dando demasiado lugar a las batallas materiales en tu vida, estás desenfocado. Quizás estás muy preocupado por tu chamba, estás muy preocupado por tus relaciones y no estás enfocado de forma correcta, no has puesto la mira en el lugar que debes ponerla. Y esa pregunta me lleva a la segunda.
Y la segunda pregunta, ¿qué es aquello que hoy no te permite hacer lo correcto? Porque lo bueno lo hace cualquiera, pero lo correcto es lo más difícil de hacer. Lo correcto es lo que agrada a Dios. Lo correcto es saber qué es lo que piensa Dios y conocer y obedecer su voluntad en nuestras vidas. Pregunto, ¿tienes amigos? ¿Tienes amigos? De esos amigos que tienes, ¿todos agradan a Dios? ¿Todos agradan a Dios, tus amigos? Yo sé que es difícil moverse en este mundo, incluso sin aquellas personas que puedan ser de influencia a otros, o aquellas personas que te puedan abrir puertas para tu trabajo, para relaciones, para avanzar en esta tierra. Pero esas personas agradan a Dios, hacen todo como Dios dice. O realmente erras el camino, como dice Proverbios 17:17. El que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Quizás no sabes ser amigo. Quizás buscas personas para tu conveniencia y erras. Por eso no tienes amigos de verdad. Por eso no hay una influencia real en tu vida de las personas que te rodean. Y tus decisiones y tus costumbres son malas. Y terminas tomando decisiones cada semana que después te arrepientes, que te generan un dolor de cabeza, que te han llevado a perder más que a ganar. Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y déjame decirte algo, que si contamos como Jesús, como nuestro amigo, vamos a realmente entender qué es la verdadera amistad. Porque dice que un amigo está dispuesto a dar su vida por otro. Por otro. Y termino con la última pregunta. En tu vida, ¿dónde tienes que redoblar tu guardia? ¿Dónde tienes que poner vigilante? ¿Dónde tienes que poner atalayas en tu vida? ¿Cuáles son las puertas que están más vulnerables? ¿Dónde tienes que poner el mayor esfuerzo para cuidar tu vida y no ser vulnerado? No ser atropellado por el pecado, no ser atropellado por las malas decisiones. ¿Cuáles son las áreas en tu vida en las que debes redoblar tu guardia? Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque en esta hora tú has permitido abrir tu palabra y a través de ella, Señor, hemos sido desafiados a rever nuestras vidas. Padre, hay cosas que debemos ajustar en nuestros corazones y entender que nuestras batallas no son, Señor, con armas de este mundo, que nuestras batallas tienen una profundidad aún mayor, son batallas espirituales, con un resultado trascendente, y es por eso que quiero pedirte, Padre, que tú nos ayudes a enfrentar en forma correcta cada una de estas batallas en nuestros corazones, Señor. Padre, ayúdanos a como hombre a enfocarnos en aquello que trasciende, en aquello que es correcto en nuestras vidas. No permita, Señor, que erremos en nuestras decisiones, sino que todo el tiempo, con temor hacia ti, tomemos decisiones que nos lleven a escoger incluso a nuestros amigos. Y que nuestros amigos sean realmente de influencia en nuestras vidas y nosotros podamos ser de influencia en sus vidas, en aquello que te agrada a ti. Y Padre, entendemos que para realizar estas cosas debemos siempre tener la guardia alta, estar vigilantes, Señor, estar firmes, portarnos como verdaderos hombres, esforzados y valientes, que busquen siempre agradarte a ti a través de la obediencia. Por eso que en esta hora delante de ti ponemos este tiempo, Padre, para que seas tú quien sigas trabajando en nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y nos enseñes siempre a hacer lo correcto sobre lo bueno. Es el deseo de nuestro corazón, es lo que pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.